Antes que nada, me gustaría dar gracias a los organizadores del evento, especialmente a Patti Pellicer y a Rodrigo Hernández por haberme invitado. Bueno, en esta plática vamos a ver diferentes tipos de continuidad y dos estructuras, la topológica y la de grupo, y también vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Para ello vamos a dar una motivación. Desde los primeros cursos de cálculo nos enseñan, nos definen lo que es una función continua. Y bueno, no es otra cosa más que, en este caso estamos considerando una función que va de un conjunto de los reales, en los reales, y recordamos que es continua, pues si se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a c es el valor de la función evaluada en dicho punto. ¿Y qué es lo que se satisface? Pues se cumplen dos cosas, que si tenemos dos funciones que son continuas en un punto, tanto la suma como la resta también son continuas en dicho punto. Y la explicación de esto es muy fácil, simplemente hay que recordar cómo se comportan los límites respecto a la suma y a la resta de funciones. Posteriormente, cuando se va avanzando en la licenciatura, pues pasamos a los espacios métricos. Entonces ahora tenemos una función de un espacio métrico con valores reales y también se define que es continua en un punto C si se cumple que cada vez que tenemos un épsilon mayor que cero, podemos encontrar un delta positivo de tal forma que todos los puntos que están a una distancia menor que delta del punto C, dichos puntos, la función en cuestión los manda a una distancia menor que epsilon de f de c. Entonces, si eso se cumple, decimos que la función es continua en el punto C. Y de forma similar, eh, tenemos que si f y g son funciones continuas, entonces tanto la suma como la resta son funciones continuas. Bien, y eh, ya en la parte de topología, si tenemos ahora en lugar de un espacio métrico, un espacio topológico, que es lo más general que podemos considerar en este caso, pues decimos que es continua en un punto C, este punto está en el dominio. Si para cada epsilon, pues podemos encontrar una vecindad de C en mi espacio topológico X, de tal forma que la imagen de U bajo F se queda contenida en este intervalo. Es decir, todos estos puntos están a una distancia menor que epsilon de f de c. Aquí tiene que ser f de c, perdón, en lugar de c. Y también lo que se cumple, se sigue cumpliendo, no importa que ahora sea algo más general como un espacio topológico, es que la suma de funciones continuas sigue siendo continua y la resta de funciones continuas también es continua. Aquí hay que notar que la topología con la que estamos trabajando en R, por los intervalos que tenemos aquí definidos, es la topología usual, o dicho de otra forma, es la que está inducida por la métrica euclidiana. Otro tipo de continuidad que es muy útil en análisis es la semicontinuidad superior. Entonces, vamos directamente al caso general cuando tenemos un espacio topológico X y tenemos una función con valores reales. Decimos que es semicontinua superiormente en un punto C del dominio. Si cada vez que tomamos un valor Y mayor que f de C, podemos encontrar una vecindad de nuestro punto C de tal forma que F manda a todos los puntos de la vecindad a números que son menores que Y, el Y que se tomó inicialmente. Y lo que sucede aquí es que si F y G son semicontinuas superiormente en un punto C, también lo es la suma. Voy a dar un bosquejo de por qué esto es cierto, ya que tal vez no todos estén familiarizados con la semicontinuidad superior. Entonces, nos tomamos, de acuerdo a la definición, un punto Y que sea mayor que f de c más g de c. A ese número Y lo podemos escribir como f
de C más G de C más algún epsilon positivo. Y lo que hacemos es, para encontrar la vecindad que nos va a funcionar, es tomar la intersección de UF y UG, donde UF y UG pues, son las vecindades que testifican que precisamente F, las funciones F y G, son semicontinuas superiormente en C, es decir, se cumple estas contenciones. ¿Okay? En este caso, pues noten que tanto F de C más epsilon entre 2 pues es mayor que F de C. Y de forma similar aquí, G de C más epsilon entre 2 es mayor que G de C, y por lo tanto deben de existir dichas vecindades. Así que tomamos la intersección. Esta intersección es una vecindad de C. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por definición, tenemos esta suma. Y por la elección de U, como está contenido tanto en U de F como en U de G, tenemos esta contención. Esta contención es por la elección de U de F y U de G, pero si nosotros hacemos la suma de estos intervalos, lo que obtenemos es este intervalo. Y nada más hay que recordar pues que este número de acá, que está en azul, no es otra cosa más que Y. Entonces, la imagen de esta vecindad de C bajo la suma, pues se quedó contenida en este intervalo. Entonces, ok, ya tenemos que la suma de dos funciones semicontinuas superiormente es semicontinua superiormente, pero ¿qué onda con la resta? Pues para eso vamos a considerar a los números reales, pero le vamos a cambiar la topología en el dominio. Vamos a considerar el siguiente espacio topológico, es decir, en nuestro espacio topológico, el subconjunto subyacente es la topología con base esos rayos abiertos izquierdos, y las funciones que vamos a considerar pues es la constante cero y la identidad en R, porque recordemos que X es, como su conjunto subyacente, es R. Entonces tenemos la resta de dos funciones que son semicontinuas superiormente. Dicho de otra forma, pues f de x es menos x para cada x en x. Y lo que afirmamos es que f no es semicontinua superiormente en ningún punto de x. No tan solo no es semicontinua en alguno, es semicontinua o no es semicontinua superiormente en ningún punto. Aquí tenemos la definición para recordar qué significa que sea semicontinua superiormente. Entonces, lo que hacemos pues es tomar un punto C, justo como está en la imagen, y para eso necesitamos tomar un valor mayor f, que f de C. En este caso tomamos este valor, menos C más 1. Y de acuerdo a eso, nos fijamos en que cualquier vecindad en nuestro espacio topológico X que contenga a C será de esta forma. En particular, cualquier vecindad que contenga al punto C, esta es Q, va a contener al punto C menos 1, pero la imagen de este punto bajo F, pues será menos C más 1, ¿okay? El cual pues ya no es mayor que el mismo Y, con lo cual pues no se cumple esto de acá. Es decir, para cada punto, lo que hemos visto, hemos revisado que tomamos un número mayor, aquí en este caso menos C más 1, mayor que el valor de F en C, y hemos revisado que para cualquier vecindad que tomemos, F, F de U se sale de este intervalo. Bien, entonces ahí está un ejemplo de por qué
la resta de funciones que son semicontinuas superiormente, no necesariamente semicontinuas superiormente. Bueno, ahora vamos a pasar con la continuidad lateral. Vamos a recordar qué es o qué significa que una función sea continua por la derecha y es similar a la continuidad. Esto significa que el límite de f de x cuando x tiende a c por la derecha no es otra cosa más que f evaluado en el punto C. ¿Ok? Y lo que también es fácil ver es que si tenemos dos funciones que son continuas por la derecha en un punto C, entonces tanto la suma como la resta son continuas por la derecha. De forma similar se puede definir la continuidad por la izquierda, simplemente que cambiando el límite por la derecha sería el límite por la izquierda. Y también se sigue cumpliendo esto. El argumento de por qué es cierto es lo mismo que dijimos al principio, es por cómo se comportan los límites laterales. Y bueno, ahora la idea es tratar de extender esta definición a una más general. Para ello, pues hay que observar que si tenemos una función de R en R que es continua por la derecha en C, entonces es equivalente a que para todo epsilon podemos encontrar un delta de tal forma que todos los puntos que son mayores o iguales que C, pero menores que C más delta, van a dar bajo F a puntos o a números que están a una distancia menor que epsilon de F de C. Es decir, esto último es equivalente a que F manda a este intervalo en este otro. Pero por cómo está definido aquí los intervalos, recordando que esos forman una base local de F de C, entonces podemos proponer la siguiente definición. Tenemos eh, una función que va de R a un espacio topológico G, y vamos a decir que es continua por la derecha. Si cada vez que tengamos una vecindad de f de c, podemos encontrar un delta, de tal forma que f manda a este intervalo dentro de la vecindad U. Pero bueno, en esta plática hemos estado hablando de suma y resta de funciones continuas, semicontinuas superiormente, etc. Aquí, para poder hablar de suma y resta, lo que necesitamos es que G tenga una estructura de grupo, y para seguir con la misma notación, pues vamos a trabajar con notación aditiva. Entonces, este G no tan solo es un espacio topológico, sino que también le vamos a pedir que sea un grupo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con la resta de funciones continuas por la derecha. Entonces, para eso necesitamos otro espacio topológico que nos va a ayudar a ver que la resta de funciones continuas por la derecha no es continua por la derecha. Eh, Seguramente es muy conocido por la mayoría o por todos, que es la recta de Sorgenfrey. Y no es otra cosa más que a los números reales dotarlo con la topología que tiene como una base a estos intervalos. Una vez más, tomamos a f como esta resta. Y bueno, como en el ejemplo anterior, lo que está pasando es que esta f lo que hace es mandar a cada punto x a menos x. Y una vez más afirmamos que f es discontinua por la derecha en cada punto de S. Bien, aquí abajo está la definición para recordar la que estamos proponiendo, de que sea continua por la derecha. Y lo que hacemos ahora para ver que es discontinua en todos los puntos, pues nos tomamos un punto C, nos fijamos en su imagen, vamos a tomar a U como esta vecindad, como este intervalo abierto, pues este intervalo, porque así es como están definidos los básicos en la recta de Sorgenfrey. Y bueno, si quisiéramos ver que es continua
por la derecha lo que tendría que pasar es que cada vecindad de f de c, en particular este de aquí, pues debería de existir un delta, justo como acá, de tal forma que este intervalo cerrado que contenga c, pero no contiene a c más delta, esté contenido en U cuando le apliquemos f. Pero, de hecho, todos estos puntos pues van a quedar a la izquierda de U, en particular este punto de aquí va a ir a dar a este de aquí, que está fuera de U. Entonces, no tenemos continuidad por la derecha en ningún punto C. Entonces, la resta, como conclusión, lo que tenemos es que la resta de funciones que son continuas por la derecha, pues no siempre es continua por la derecha. Y eso lo que nos lleva, porque detrás de todo esto de tener ciertos tipos de continuidad en un espacio topológico y ver los comportamientos de esos tipos de continuidad con la suma y con la resta, pues realmente estamos trabajando con dos estructuras, una estructura topológica, de espacio topológico y otra de grupo. Y eso nos lleva a la definición de qué es un grupo topológico, ¿no? Porque hemos visto que algunos tipos de continuidad se preservan bajo la suma, bueno, prácticamente todos los que vimos, o todos los que vimos preservan bajo la suma, pero no bajo la resta. Y lo que pasa es lo siguiente, depende de esas dos estructuras, la topológica y la algebraica, cómo estén relacionadas. Entonces, para ello ya existen definiciones de eso precisamente, que es la primera de ellas, grupo topológico, y no es otra cosa más que un grupo con una topología, y bueno, cómo se relacionan estas dos estructuras. Pues lo que queremos es que la función, la resta, sea continua. Entonces, si eso pasa, vamos a decir que G es un grupo topológico. Aquí la topología que estamos utilizando es la topología producto. Un ejemplo clásico de grupo topológico pues es el grupo aditivo Rn con su topología usual. Ahora, si en la definición anterior solamente pedimos que la suma sea continua, entonces a eso le llamaremos un grupo paratopológico. Lo que es fácil probar es que todo grupo topológico es un grupo paratopológico, pero no al revés, como lo veremos más adelante. Cuando sí será cierto el recíproco, pues vamos a tener que un grupo paratopológico será un grupo topológico si la función inversión, es decir, la que le asigna a cada elemento X su inverso aditivo, es continua. Entonces, como se prometió, vamos a ver el ejemplo de un grupo paratopológico que no es topológico, y esa es precisamente la recta de Sorgenfrey. Ya la presentamos anteriormente. Entonces, para ver que la suma es continua, para que sea grupo paratopológico, tomamos dos puntos X y un epsilon positivo. Entonces, este de aquí es una vecindad básica de X más Y. Y podemos proponer a este intervalo como vecindad básica de X y a este otro como vecindad básica de Y. Cuando les aplicamos la función suma, pues lo que obtenemos es la suma de estos dos intervalos que nos da precisamente esto. Y eso, pues, en otras palabras, lo que significa es que la suma es continua y por lo tanto la recta de Schwarzenfrey con la suma es un grupo topológico. Pero no es un grupo topológico, y para eso, pues, hay que hacer la observación de que la función de inversión es un homeomorfismo, porque va de G en G. Y no solo eso, si la aplicamos dos veces, obtenemos la identidad. Entonces tenemos G, después G. Entonces a cada X le asociamos su inverso, y si otra vez le asociamos el inverso aditivo a este, pues recuperamos X. Entonces, la inversa de esta función es ella misma, y por lo tanto es un homeomorfismo. Ok, entonces,
¿qué pasa? ¿O cómo vamos a ver que no es un grupo topológico? Simplemente, pues, checamos que si le aplicamos la función inversión a este intervalo, que es un abierto en la recta de Sorgenfrey, y como ya dijimos que la función inversión es un homeomorfismo de un grupo en sí mismo, en caso de que sea continua, por supuesto, es decir, en caso de que sea un grupo topológico, entonces este de aquí también debería de ser abierto, pero pues no lo es, porque el cero no es un punto interior de este intervalo. Entonces, lo que hemos visto es que la recta de Sorgenfrey es un grupo parotopológico, pero no es un grupo topológico. Entonces, esto tiene que ver con lo que hemos estado trabajando mediante diferentes tipos de continuidad. Y de forma más abstracta, lo que tenemos es lo siguiente, que si tenemos un grupo paratopológico G y tenemos dos funciones que son continuas por la derecha en C, entonces la suma también es continua por la derecha. Ya vimos que la resta no necesariamente, pero la suma sí, y es muy fácil. Simplemente a cada punto X lo mandamos a esta pareja, f de x, g de x, y como cada una de estas funciones son continuas en C, entonces también lo será esta función. Y después lo que hacemos es aplicarle la suma, puesto que es un grupo paratopológico, entonces tendríamos que la suma también es continua y bueno, la composición de estas funciones continuas será continua en el C, en el punto C. Y por lo tanto, tenemos que la función suma también va a ser continua por la derecha. Ahora, lo que ya vimos es que si cuando tomamos la recta de Sorgenfrey, la resta de funciones continuas por la derecha, pues no es continua. Y lo que pasa aquí es que, en otras palabras, eh, la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico que no es grupo topológico, y por eso es que solamente la suma es de funciones continuas por la derecha, es continua por la derecha, pero la resta no, porque no es grupo topológico precisamente. Entonces, si queremos que la resta de funciones que sean continuas por la derecha se siga preservando, es decir, si tenemos dos funciones que son continuas por la derecha y queremos que la resta sea continua por la derecha, lo que hacemos es pedirle que a G que sea un grupo topológico. Entonces, con esas condiciones sí podemos asegurar que efectivamente tendríamos que la resta es continua por la derecha. El argumento es muy similar al de arriba. Otra vez nos agarramos un punto en R, lo mandamos a la pareja f de x, g de x, después le aplicamos la resta, que es continua por ser grupo topológico, y por lo tanto la composición será también continua. Y eso nos daría que la resta es continua por la derecha.